Bueno, hoy es el día 20, ¿qué fecha ya estamos? No Hoy es alcanzo. 30 de septiembre. 30 de septiembre. 30 de septiembre, estamos aquí en Israel con Sergio Meníguez. No, yo me cambié el apellido. Yo no soy Disculpe. Meníguez, yo soy Deckel. Ex Meníguez, hoy es Sergio Deckel. Hace Sergio muchos Deckel. años. ¿Y tú dónde vives, Sergio? Yo estoy viviendo en Malea Dumim. Malea Dumim, cerca de Jerusalén. 11 kilómetros. 11 kilómetros solamente, casi un suburbio de Jerusalén. Bueno, primero te voy a agradecer que nos autorices a realizar la grabación de esta conversación. Sabes que no es una cuestión privada, sino que va a haber otra gente que lo va a ver esto. No hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Empecemos entonces hablando del origen de tu familia. ¿Cómo llegaron tus antepasados? ¿Cómo llegaron a Argentina? ¿Cómo llegaron a Posadas? ¿Qué escuchaste? Bueno, ellos llegaron, por lo que yo sé, de Odessa, de Lita, de Rumania, con la colonización del barón Hirsch, a Entre Ríos, a Spandelberg, era una colonia judía, por parte de mi mamá, que en paz descanse, y a Buenos Aires por parte de mi papá, que tenga larga vida. ¿Por qué llegaron a Misiones en los años 50? Y no sé por qué llegaron a Misiones. Ya. ¿Quiénes llegaron? ¿Tus abuelos o tus padres? No, llegaron mis padres, y yo calculo que mi abuela por parte de mi mamá, porque mi parte de mi papá se quedaron en Buenos Aires. Yo no conocí vivo a ninguno de mis abuelos, y mis padres fueron argentinos, o sea, se naturalizaron argentinos. Lo que yo escuché, las memorias de los primeros años en Posada, mi mamá, que en paz descanse, me contaba mucho de la vida de la colonia judía en Entre Ríos. Ok. ¿Ellos se conocieron, tus padres se conocieron y se casaron en Argentina? Sí, se conocieron y se casaron en Argentina. Yo nací en Posadas y estudié ahí hasta los 17 años, y después me fui a estudiar Ciencia Económica de Resistencia. Mis padres eran asalariados. Sigo después con el cuestionario. ¿Qué práctica religiosa respetaban en el ámbito familiar? Sí. Me acuerdo que se prendían las velas, comidas judías típicas. Concurría con mis padres. Cuando vos decís se prende las velas, cuando decís se prende las velas, te referís a los Shabbat. Al día viernes. Viene a la noche. Al día Shabbat, sí, se prendía. Concurría con los padres a la sinagoga, a todas las fiestas que habían. Lo que más yo recuerdo es la fiesta de Bikurim, que íbamos y recolectábamos dinero para el Keren Kayemet. Y la finalización del ayuno en Posada, en Yom Kippur, también Hanukkah, o sea, todas las fiestas judías fue algo muy lindo. Ahora, ¿qué identificación teníamos con Israel, con el movimiento sionista? Espera, antes de correr, ¿vos hiciste bar mitzvah en Posada? Hice bar mitzvah en Posada. ¿Quién te preparó? Para descanse, el eterno Samuel Tuchansky, que para descanse, preparaba todo. Así que eso me acuerdo. Y lo hicieron, en la sinagoga ahí en la calle Rivadavia. Sí, en la sinagoga de los judíos Ashkenazim, porque había creo que otra sinagoga de los judíos sefaradim. Así que. ¿O alguna vez fuiste a la sinagoga de los sefaradim? Sí, fui muchas veces, así que no sentí ningún perjuicio. ¿En qué circunstancias ibas a la de los sefaradim? No, íbamos, en las circunstancias eran cuando había la fiesta de Dafka, cuando eran las fiestas, íbamos para ver quién terminaba antes, el rezo, o quién estaba acá, íbamos a las dos sinagogas,
Eso me acuerdo ahora, que en todas las fiestas siempre se hacían Sí, sí, sí. Sí, esas porque cosas. esa es una historia que se repite, por eso me da gracia, porque Ah, parecería como que era una tradición ya, que en la fiesta los chicos iban corriendo de una sinagoga a otra. entiendo. Ya, ok. Era el común denominador. Exacto, o sea, es una travesura que todas las recuerdan, así es. ¿Qué te iba a decir? Siguiendo, me estabas hablando entonces de la relación con Israel. De la relación con Israel, si estamos identificados. Bueno, si yo no me hubiera sentido identificado con Israel o con el movimiento sionista, no hubiera venido a Israel de voluntario y no viviría en Israel. Y ¿Voluntario por lo cuándo? que cuando vine en Jerusalén, vine en el año 85-86 a Israel, de un año antes voluntario. Ya. Y me voy a acordar algo que me dijo tu papá, que en paz descanse, que me dijo, un año en la vida de una persona no es nada, pero 365 días solo con la almohada es mucho. Así que, y eso sí, esos son dichos muy sabios que uno a veces lo aplica. Así es. En mi casa se hablaba de Israel, ya que mi papá tenía viviendo en Israel en esa época al hermano menor, mi tío que mi papá descanse, y vinieron primo hermano de mi papá, más grande que él en el año 45 y 46 a Jerusalén. Así que y había primos de mi mamá del Paraguay que vivían en Israel. Yo concurrí a la escuela judía primaria. La verdad que hay hermosas anécdotas que hay de la escuela. Y si yo activé en algún movimiento juvenil, activé cuando me fui a los 17 años a estudiar a Resistencia en el Ijuta Bonim, y después también tuve una cierta participación en FUSA, que es la Federación Universitaria Sionista en Argentina, que me encontré viajé a Paraguay, a Uruguay, del intercambio, y yo pienso que ahí, cuando me encontré en Jerusalén, no Jerusalén, en Resistencia, ahí fue donde fomenté la idea o concreté la idea de venir a Israel. Ya. Este, O sea que fue Otra de las fruto más de preguntas, un sionismo chaqueño, digamos. no, no de Posada, porque en Posada no había ese sionismo, porque en Posada no había un movimiento sionista. En Posada lo que hubo era gente que vino, hay que separar los judíos de dos formas: los naturalizados, que son judíos, y argentinos, y los familiares que vinieron de Europa. Pero los que vinieron de Europa tenían Te perdí. judía, pero no había Espera, la espera, pero un cachito que te perdí. Empezaste a decir que los que venían de Europa tenían... me llamaron. Todas las partes, los judíos que vinieron de Europa, de Lita, de Ucrania, de Odessa, de Sí, todos los lugares, ellos trajeron el bagaje de sus tradiciones, así de es. su conocimiento, de su comida, de su forma de insertarse en la vida argentina. Eso era una fase. Y el otro fase eran ya los judíos argentinos, por ejemplo, como mis padres, que ya eran naturalizados argentinos. Entonces, ya no había un problema de convivencia o tenían costumbres de diferentes países del mundo. Pero no existía un movimiento sionista. Sí. El movimiento sionista yo lo viví cuando fui a Resistencia, y ahí hubo una conexión con diferentes provincias de la Argentina, y ahí yo empecé a leer sobre Martin Buber, Borojo, empecé a cultivarme, digamos, intelectualmente. Eso Ya. no pasó en Posada, porque no había en Posada ese tipo de persona. Lo que sí, como yo no tenía abuelo, yo me acuerdo que tuve muchas conversaciones con gente, digamos, de la tercera edad, que sí ellos me contaron la vida de ellos
en los diferentes lugares y todo lo que ellos pasaron para venir a la Argentina. Ujú. ¿Ok? Sigo con el Sí, cuestionario. sí, adelante, adelante. Espera, yo te quería preguntar algo. En la época que vos estabas en Posada, ¿no venían gente no organizaban Majanot? Había Majanot que nos fuimos a Majanot, a Córdoba, 2 veces me fui a Majanot en Córdoba, que era muy lindo, pero era algo muy esporádico, o sea, no, Ya. venía gente a veces a dar conferencias o cosas así, pero no sé cómo decirte. No había una Eh, continuidad, no había un movimiento estable. Yo pienso que no había un movimiento estable por la sencilla razón que la gente, gran gente se fue a Israel, la gente de tu edad, y aparte por la cantidad de comunidad, una comunidad chica Ya. con respecto a resistencia o a corriente. Sí, siempre. Entonces no había mucha gente, o sea que no es Sí, algo sí, que, sí, sí, sí. Ya. ¿No, que se puede. recordás de qué movimiento eran los Majanot que fuiste? ¿Era el Betar o el No, Ijud? No había mucho para elegir ahí. no me acuerdo. Ok. Después sí creo que eran 73, 74, pero no me No, acuerdo. porque varios se refieren a estas actividades más de orden de índole social que de índole política. O sea, ir al Majanera, ir a un No. campamento de verano, ir a que es en una parte, una especie de No, era un actividad. campamento de verano que íbamos, nada político, era social, para jugar Ya, el ya, juego ya, y nada más como los Boy Scout o algo así, no había una gran diferencia. ya, ya. Bueno, adelante. Acá dice, ¿cómo recuerdo la relación con el mundo gentil? Muy positiva, muy sana, y así que después de 44 años que terminé la escuela secundaria en Posada, estoy en contacto con mis compañeros gentiles de la secundaria y con un grupo reducido de ellos estudié ciencia económica en Resistencia y siempre ellos me hacen acordar que soy el hijo pródigo de Posada. Ellos ven en mí el que salió al gran mundo y triunfó y se integró a la sociedad en Israel, terminando varios títulos, representando a Israel en el mundo, y no solamente, también en forma como profesional, como contador o abogado o asesor de impuestos internacionales, tanto sea en Jerusalén, a los colegios profesionales de contadores públicos, de abogados, como miembro jurídico de importantes comisiones a nivel nacional, como ex profesor de impuestos o escritor de nota impositiva, orador de conferencias profesionales a largo de Israel, o que tuve la suerte de conocer decenas de países y llegar a ser diferente, a cultivarme, como ellos me dicen, mis amigos gentiles. Ya. Acá pues memorias y recuerdo Espera un algún cachito, vos evento. me saltaste un capítulo que me resulta de cierta importancia. ¿Vos fuiste a la escuela judía, a la escuela hebrea? Yo fui a la escuela primaria judía, si la que Sí, había en Posada, sí. No había la otra única, cosa. no había otra cosa. ¿Te acordás quién eran tus? ¿Dónde era la escuela? La escuela era al lado de la sinagoga. Al lado del salón. Sí, Ah, ya, en la calle Rivadavia. ¿Y te acordás quién eran tus sí. forim? No me acuerdo. No. ¿Y quién Ya eran? hasta ahí no me acuerdo. ¿Y tus compañeros de clase? ¿Te acordás quién estaban contigo en el Mi, grupo? mi compañero de clase, me acuerdo, estaba los hermanos Roybur, Edgardo y Darío, estaba David Alcolumbre, estaba Mauricio Eppelbaum, estaba Alberto Lindheimer, eh, estaba Sarita Eisenberg, después estaba Fanny Kravitz, que se volvieron a Israel que fueron a Israel temprano, Sí. Danny Rosenfeld, también con toda la familia que vino a Israel. Uh-huh. Sí, me acuerdo, éramos la escuela primaria rejuntada, digamos, había una diferencia de edad, pero eso más o menos son Sí, la ese era gente. el grupo. Ese era el grupo, ya.
¿Qué otra cosa te iba a decir? Decime, ¿vos ibas también a las actividades que había en el salón los fines de semana? Sí, íbamos, creo que era los sábados, íbamos a la parte del KEM. Creo que había madrigín. Los madrigín nuestros muchas veces eran, creo que era la gente que tenía un poco más de años que nosotros. Y hacíamos juegos, y qué sé yo, los sábados. Sí, íbamos a veces a las actividades. Ahora, durante esa época, a ver, ¿cómo plantear la pregunta? ¿Tu círculo social estaba compuesto en qué proporciones entre chicos judíos y no judíos? No, como te dije, con el aspecto gentil, por la diferencia que te digo, Ricardo, que mis padres eh, no fueron ciudadanos de otro país, eran argentinos naturalizados. Sí. Yo me integré, y mis amigos del barrio, mis amigos gentiles y mis amigos de la escuela secundaria gentiles, estaban en el mismo nivel que mis amigos judíos, o sea que no había no había una diferencia de sentido de que yo pienso que si mis padres hubieran nacido en algún país de Europa, hubiera influido en mi educación de determinada forma. Yo en ese sentido me naturalicé, y cómo te puedo asegurar, me gusta la chipa y el mate, lo No, sigo tomando. sí, bueno, pero digamos, cuando vos salías de ir al cine, de ir a bailar, de ir a No, tomar yo algo, iba tanto con los pibes o judíos como con como los con los... pibes. Ok, No, 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 eso no. es lo que quería saber. O sea, tu círculo social era bastante diversificado. Sí, 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 sí. Ok, No, 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 no. ok, perfecto. Adelante. Sigo. Dice si recuerdo algún evento que me conmocionó, la guerra de los 6 días, Yom Kippur, un atentado. Bueno, yo digo que siempre cuando se hablaba de Israel me conmovía. Y Ya. me marginaron alguna vez por ser judío. No, nunca me marginaron, al contrario, cuando fui integrante del Rotary y otras instituciones, la apertura hacia los judíos sentí que podría ser peligrosa, ya que existiría el peligro de quedarme a vivir allá y no podría llegar a la tierra prometida y hacer el tipo de vida que siempre lo anhelé. Y eso también cuando fui periodista en la época del proceso en Resistencia, y estudié y gané premio, y también en la facultad nunca sentí alguna marginación o algo. No, no, no puedo decir eso. A ver, disculpa, a ver si ¿Qué? podemos concentrar. Vos podés más o menos decirme digamos, los círculos generales en los cuales vos participaste, mencionaste el Rotary, en qué, Sí, o sea, lo que me interesaría es tu actividad fuera del marco de la comunidad. Participé en el Rotary, participé en movimientos universitarios juveniles de la facultad, Okay. de la Facultad de Ciencia Económica. Así A que nivel profesional, hablaste también de periodismo. de periodismo gané un premio de economía en Chaco y me Ajá. dieron una beca para estudiar periodismo y preparar artículos durante todo ese año en el Departamento de Comunicación Social de Resistencia. Yeah. Y también dentro de la universidad, por ejemplo, fui el que organizó un equipo de fútbol, y el equipo de fútbol de mi amigo Gentile salimos campeones de toda la universidad. O sea que no tuve ningún tipo de problema en lo que podía hacer. O sea, no. También en el Rotary, en Resistencia, me recibieron muy bien. No, no, ningún tipo de dificultad. Yeah. Ok. Alguno de estos eventos Si así que querés te acuerdas que lo que pasó, estando en Posada me interesaría.
¿Cuál fue, digamos, la conmoción que produjo en la comunidad, que tú te acuerdes, o que participaste, que lo viste, presenciaste? La En voladura, Posada, bueno, pero ya fue en el 92, creo. La voladura de la embajada fue en el 92. no, yo en el Ya no 92 está. estaba en Israel. Ya, ya, ya. No, Ya. volví en el año 80, yo volví en el año Alemania, fuimos a buscar gente que fueron a buscar profesionales, gente que fueron a brindar oportunidades para comprar departamento. Yo fui como representante del Ministerio de Economía y del Colegio de Contadores a explicar las facilidades impositivas, y después viajé varias veces como miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, fui conferencista y explicaba a inversionistas la parte de impuestos, que era, digamos, lo que era profesional, pero después ayudé a muchos contadores, tuve una gran participación en los últimos años, en los últimos 15, 20 años en el Consejo de Contadores, para traer contadores a rivalidar el título acá, ayudé a hacer los exámenes, como ocupo durante los últimos 20 años un puesto importante en el Colegio de Contadores acá, traté de que hubo, digamos, traducción al castellano y que se hagan cursos del Ministerio de Absorción acá para los nuevos inmigrantes, y en el año 2002 tuve la gran satisfacción que el presidente, que el primer ministro de esa época, que en paz descanse, Ariel Sharon, me invitó a mí al Ministerio de Defensa en Tel Aviv con otro grupo de personas para tratar de planificar y ayudar a la inmigración de argentinos que iba a venir, o que vinieron desde el año 2000, 2001, 2002, y tratar de darle empleo. Y tuve la participación de traer inspectores. En ese momento yo estaba en impositiva, de traer inspectores tanto en la parte del impuesto al valor agregado o a la parte del impuesto directo, digamos, traer inspectores contables argentinos para que se inserten acá y ayudarlos y enseñarles. Y yo fui encargado de organizar esos grupos. O sea que hubo varias participaciones que traté de ayudar a la comunidad sudamericana, no solamente a los argentinos, Sí, claro. en esas cosas. Eso te puedo decir. Ya. Sigo hablando con la... Adelante, adelante. ¿Qué significa Posada para ti? Oh. Bueno, Posada para mí, un lugar donde nací, pasé mi infancia, y cuando llevé a mis hijos a la bar mitzvah del segundo hijo en el 2003, para que conozcan Posada, alquilé también, alquilamos una combi con guía y todo, que conocí todos, que le hice conocer todas Misiones también a ellos, y dos de mis hijos volvieron después de hacer el ejército, volvieron a Posada. Yo tenía mucha intención de que vuelvan los tres, pero volvieron dos, y me prometí a mí mismo que ellos tendrían que ir y ver donde yo nací, y otra cosa que le prometí que sí cumplí, que los tres irían a los campos de exterminio de Polonia, porque ellos no nacieron en la diáspora, ellos nacieron en Israel. Entonces, para que se inmunicen y tengan una vacuna, los mandé a los tres, a cada uno por separado. Yeah. Y cuando estaba en Posada, me dijeron ellos, papá, esto es un agujero. Y yo le contesté con una frase de Einstein, que la aplico hasta ahora: el hombre que se avergüenza de su pasado no tiene futuro. Así es. Y se dieron cuenta con el tiempo que también saliendo de un agujero, como lo llaman ellos, se pueden llegar a la sociedad en Israel y triunfar y aportar al desarrollo del país. Y mi satisfacción personal de cerrar el entorno ocurrió en el año 2012,
cuando hacía el stage como abogado en el Departamento de Legislación de la Asesoría de Gobierno, que Sí. está encargado de las leyes, y fui el representante del Estado que presentó la ley de jubilaciones más importante de Israel de los últimos años, que influirá en las próximas generaciones, y después de presentarla en el Parlamento en un hebreo fluido, con una grave tonada en castellano, se me acercaron los ministros de Justicia y de Economía de Israel de esa época y me preguntaron si yo era oriundo de Buenos Aires. Y le contesté que no, soy originario de Posada, que es la capital de una provincia en la Argentina, como esa aldea que cuando uno viene de un lugar no conocido, muy chico, y uno mira hacia atrás y puede apreciar adelante, ¿aló? Sí, sí, estamos quedándonos, Puede apreciar, disculpa, nos que estamos puede quedando apreciar adelante, sin tiempo. sí, puede apreciar adelante a seguir haciendo cosas útiles para uno mismo, para la familia y para Israel. Ya. ¿Qué te iba a decir? Discúlpame, tratando de repasar un poco lo que, muy emotivo lo que me dijiste. Si en vez de ir a Posada hubiera ido a Plonsk, de donde era David Ben Gurión, iban a encontrar un agujero más grande, me parece. La verdad que no. O sea, ¿de dónde ¿Qué viene te a puedo veces decir? alguna gente grande? No todos nacieron en las grandes ciudades, algunos vienen Mira, yo realmente... te voy a contar una anécdota que le conté a mi hijo. Cuando en el 85 y 86 hice el servicio de Sherut Lam y me tocó trabajar, yo quería trabajar en Jerusalén y Sí, fue el asistente del secretario del banco de ese año. Me pusieron, había un economista Sabra, que era el que no tenía que dar trabajo. Y a mí me pusieron con una piba de Chicago, Derby, me acuerdo, y nosotros dos discutimos sobre un método, un ejercicio de economía que me dieron. Y ella me insultó, me desgrabó y por ahí le dijo al economista, dice, pero ¿qué Sergio está discutiendo? Dice, yo estudié en la Universidad de Chicago, que es las 10 mejores del mundo. Y Sergio, ¿dónde estudió? La Universidad Nacional del Nordeste, que ni siquiera es África, no está entre las 500 mejores universidades del mundo. Me dice, esa, Ojero, ¿dónde vos estudiaste? Y la verdad que me indignó eso, me lesionó. Entonces le dije, cierto, vos estudiaste en la Universidad de Chicago, que está entre los 10 mejores del mundo, y yo estudié en la Universidad Nacional del Nordeste en ese momento, que está entre las, qué sé yo, 500 o 5000 del mundo, pero vos y yo estamos haciendo el mismo trabajo. Eso significa que vos y yo tenemos la misma capacidad. Y el economista Sabra después me dijo, guala, Sergio, en hebreo, me dijo, la mandaste a guardar que la dejaste sin palabras. Y eso es lo que yo le digo a mi hijo, que a veces que cuando uno nace en un agujero, porque naciste en un lugar que tenés menos recursos, tenés que luchar mucho más para superarte. es cierto. Y a veces el facilismo te trae el facilismo. Yo me acuerdo todavía que cuando era estudiante y no teníamos aire acondicionado y tomábamos la hierba 2 o 3 veces y montones de cosas más, y cuanto menos condiciones tenés para trabajar, más fáciles vas a ser, ¿cómo te puedo decir? Vas a llegar mucho más lejos. Cuanto más condiciones tenés para trabajar, la persona, en vez de ir para adelante, se queda, se estanca. Ya. Así es. Discúlpame, te puedo llevar al principio de nuestra conversación, a ver si podemos ¿Cómo no? precisar algunos números. Más o menos, ¿en qué años llegaron tus padres a Argentina? Vos decís, el varón Hirsch Yo, empezó a fines del siglo XIX. mira, yo no sé en qué año llegaron ellos. Ya. Yo sé que a Posada llegaron en el 50. ¿Qué año? No sé, ¿Qué edad no tiene te tu puedo papá? decir a qué año llegaron. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá, mi papá tiene 88, pero mi papá nació en Bragado, en la capital de Buenos Aires. O sea, mi papá era argentino. O sea, hace 88 años tus abuelos ya estaban en Argentina. En la Argentina, más te diría, mucho más de 88, porque mi papá tiene primo hermano acá en Jerusalén de 92 años que vive uno, y ya estaban en Argentina.
O sea, que habrán llegado allá Mi por papá. 1920, a los sub 9, 1915, 1920, por Sí. esa zona más o menos. Y mi mamá nació en Spandelberg, en Entre Ríos, Dijiste en Entre Ríos. con la colonización del Barón Hill, que llegó en el año 1800 y algo. Exacto. 1890 y algo, creo que llegaron los primeros. Y después, Ahí llegaron sí, pero los padres de ellos. sí, los grupos más grandes vinieron ya por 1908, 1910, por ahí llegaron los... ya, o sea que ellos se conocieron, me dijiste, en Argentina y se casaron en Argentina. Sí, sí, nacieron en la Argentina. Sí, se naturalizó argentino. Vos podías decir tranquilamente como yo, no que naturalizó, tu papá nació en Argentina, me decís que nació en Argentina. Nació en Argentina. Sí, O sea, nació en Argentina, ¿no? él ya era argentino, no era naturalizado. Sí. Tu madre No, también no, nació, no. tenían cierta identidad. Nació en Argentina. Ellos no tuvieron Sí, los que, dos nacieron en Argentina. así es, los naturalizados eran tus abuelos. Ya, muy bien. Bueno, eso era, Sergio, si querés agregar algún otro recuerdo que se nos escapó. No. La verdad que no. Pienso que fue un placer hablar con vos, así que a tus Te órdenes. agradezco mucho toda la información. ¿Qué te iba a decir? Te agradezco mucho la información.